cuántos de ustedes en un momento de sus vidas, en un momento de la historia de sus vidas, se han preguntado si realmente son hijos de Dios? ¿Hay alguien que aquí una o muchas veces en algún momento de su vida se ha cuestionado y se ha hecho la pregunta: ¿realmente soy yo un hijo de Dios? ¿Puede levantar la mano, por favor, y participar? Todos los que en algún momento de su vida se han preguntado, ¿realmente? Ténganla en alto, por favor. No la baje, no la baje. Yo también las tengo en alto. Ok, ahora quiero que mire a su alrededor, tengan la amabilidad. Allá atrás, allá a su alrededor. Ahora mire al que está a su lado y dígale: no somos los únicos, definitivamente. Y a lo mejor usted era de los que creía y se sentía hasta muy malo cuando alguna vez se llegó a preguntar si realmente era un hijo de Dios. Pero permítame decirle que en mi experiencia de vida cristiana o como pastor, me he dado cuenta que este es uno de los interrogantes con los cuales las personas más luchan. Que comúnmente las personas se hacen: ¿soy yo realmente un hijo de Dios? Y dentro de la experiencia cristiana he podido llegar a concluir que esto se da por varias razones. La primera de ellas está asociada a la falta del conocimiento bíblico de las maneras o formas a través de las cuales Dios nos confirma que estamos eternamente relacionados con Él como sus hijos. Es decir, se debe al desconocimiento bíblico de esas formas o maneras a través de las cuales Dios nos confirma que somos sus hijos. La otra razón es porque descuidamos nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional. He llegado a la conclusión y he logrado identificar como pastor que las personas que descuidan la vida de oración, la vida de la lectura bíblica, el estudio de la palabra, como el descuido del compañerismo espiritual, el congregarnos, el asistir, bueno, también enfrentan este tipo de batallas y de luchas en cuanto a su identidad cristiana. Y por último, y no menos importante, Satanás, el acusador del pueblo de Dios, quien siempre está presto y atento en toda circunstancia de dolor, fracaso, tristeza que enfrentamos. Y siempre Él está atento para sembrar su semilla, para plantar su semilla en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es la semilla de la incertidumbre y de la duda acerca de realmente quiénes somos en Dios. La pregunta que uno se hace ¿es esta acaso la voluntad de Dios? ¿Es este el deseo de Dios para nosotros? ¿Será que Dios desea que nosotros vivamos continuamente enfrentando ese tipo de incertidumbres? Bueno, permítame decirle que esa no es la voluntad de Dios. Ese no es el deseo de Dios. Todo lo contrario, Dios desea que tengamos la certeza y la convicción en todo tiempo de que nosotros le pertenecemos a Él y que en Él estamos seguros y que sin duda alguna nosotros somos sus hijos. Dios desea que tengamos una convicción clara, una certeza inconmovible acerca de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Somos hijos del Dios viviente. Amén. Puedes mirar al que está a su lado y decirle con mucha propiedad: eres un hijo de Dios. De eso no tengas la menor duda. Ahora, a fin de que usted y yo podamos desarrollar esa convicción, esa certeza que somos sus hijos, el Señor nos ha dejado 3 evidencias, las cuales al identificarlas en nuestro interior nos confirman sin lugar a dudas de que somos hijos del Dios viviente. Estas evidencias son abordadas y presentadas por el apóstol Pablo a los creyentes que se encuentran en Roma. Y para observar estas evidencias que nos confirman acerca de la paternidad de Dios y que nosotros indudablemente somos sus hijos, debemos ir por favor a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8 del versículo por favor 14 y 16 al 16.
Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Tenga la amabilidad. Quiero invitarle por favor a que traiga su Biblia, encienda su Biblia, abra su Biblia, o en el último de los casos, esté atento a las pantallas, donde usted podrá observar el contenido bíblico. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Amén. En estos versículos Pablo aclara a los creyentes en Roma la manera a través de la cual Dios se relaciona eternamente con nosotros y cómo nosotros estamos relacionados eternamente con Él como sus hijos. Estas evidencias están relacionadas y entrelazadas entre sí. Sin embargo, a pesar de estar relacionadas entre sí, cada una de ellas presenta una verdad distintiva acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, la cual se convierte en una evidencia fehaciente de que somos sus hijos. Veamos pues cada una de estas. La primera evidencia interna de que una persona es un hijo de Dios es que esta persona es guiada por el Espíritu de Dios. Una persona es guiada por el Espíritu de Dios. Toda persona que experimenta la guía divina debe tener la certeza de ser un hijo de Dios. Sin embargo, es importante preguntarnos: ¿qué es la guía divina? ¿En qué consiste la guía divina de la cual habla el apóstol Pablo en este pasaje? Porque podemos llegar a creer que al leer simplemente el texto, que la guía divina a la cual se refiere Pablo tiene que ver con escoger un buen esposo, una buena esposa, una elección para un buen trabajo, a dónde debo vivir, dónde estaré mejor. Y si bien es cierto, como le enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 13, el escritor sagrado, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si bien es cierto que el Espíritu Santo nos guía, en este pasaje, dentro del cual Pablo habla acerca de la guía del Espíritu, no se refiere a ese tipo de guía. Pablo no se está refiriendo a ese tipo de guía. El ser dirigido por el Espíritu aquí, dentro de este pasaje, significa algo más que ser guiado, puesto que esta frase está conectada de manera directa con la idea del versículo anterior a través de un conector, y es la palabra porque, dándonos a entender que el versículo 14 es una continuación de la oración o de la idea que Pablo plantea en el versículo 13. Ahora, este conector vincula lo que Pablo está por decir con lo que ya ha dicho. Y la pregunta que uno debe hacerse es: ¿qué es lo que Pablo acaba de decir? Por favor, vaya al versículo 13, tenga la amabilidad. Pablo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque... Y ahí Pablo conecta la expresión del versículo 14 con la idea que comienza a plantear en el versículo 13. Por ende, podemos decir entonces que el versículo 14 es la base del versículo 13. Es la explicación sobre la cual Pablo sustenta el planteamiento del versículo 13. Por ende, la dirección del Espíritu dentro de este contexto hace referencia a la influencia constante, efectiva y beneficiosa que el Espíritu Santo ejerce en los corazones y vidas de los hijos de Dios, y que los capacita cada vez más para aplastar el poder del pecado que mora dentro de ellos. Dicho de otro modo, en otras palabras,
La guía del Espíritu se refiere a que somos impulsados, motivados, direccionados, guiados a aborrecer lo que el Espíritu aborrece, que es el pecado, y a amar las cosas que el Espíritu de Dios ama, que es a Cristo. Y esa es la dirección a la cual, la guía del Espíritu a la cual se refiere Pablo. Ahora, si usted está experimentando eso, si usted es de los que ve cómo sus deseos y prácticas pecaminosas han venido disminuyendo en la medida que avanza dentro de la vida cristiana, entonces Pablo dice que usted puede tener la certeza de que es un hijo de Dios, porque únicamente el Espíritu de Dios es quien puede traer victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Salta mi corazón de alegría cuando hablo con personas y las personas me dicen cosas como estas, o escucho personas que dicen cosas como estas. Desde que hace que asisto a la iglesia, desde que hace que conozco de las cosas de Dios, ¿cómo ha cambiado mi vida? Algunas personas dicen, ¿cómo ha cambiado mi hogar? Las cosas que no hacíamos, que eran positivas, hemos comenzado a hacerlas. Y las cosas negativas que hacíamos en nuestro hogar, hemos ido paulatinamente dejando de hacerlas. Oír personas que dicen, no soy perfecto, no he cambiado en mi totalidad, pero sí he notado un progreso, he notado un avance. Cuando miro hacia atrás, cuando tengo una mirada retrospectiva, me doy cuenta que lentamente mi vida ha ido cambiando. Y cuando alguien me dice eso, mi corazón salta de alegría, porque esa es la evidencia inequívoca que Pablo presenta a los creyentes en Roma para decirle, ustedes están siendo hijos del Dios de gloria. En otras palabras, independiente de lo que los sentimientos de culpa, el pecado, el mundo o las personas que están a tu alrededor digan de ti, tú eres un hijo del Dios del cielo. ¿Puede alabar al Señor? El Espíritu de Dios habita de ti. Y es, ahora, surge un interrogante. Y es, pastor, si ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu y tiene que ver con aborrecer el pecado, alejarme del pecado, de lo que incita mis sentidos a pecar, para amar a Dios, ¿cómo ocurre esa guía? ¿Cómo se da? ¿Cómo hace el Espíritu para guiarme? Bueno, el Espíritu Santo guía soberanamente a sus hijos de muchas maneras que son directas y únicas. Pero la vía básica, la vía primaria por la cual Él ha prometido guiarnos es la iluminación y la santificación. Él nos guía a través de la iluminación de su palabra. El Espíritu Santo guía a quienes son sus hijos por medio de la iluminación de su palabra, es decir, por medio de la clarificación divina de su palabra. En otras palabras, es el Espíritu Santo quien hace entendible la palabra de Dios a nuestra mente finita y manchada por el pecado. Esta palabra contiene verdades que son eternas. Esta palabra contiene los pensamientos de Dios, los cuales son eternos. Son eternos. Y nuestra mente es finita. Pero estamos manejando y lidiando con verdades que son eternas, que van más allá de nuestra capacidad de análisis y comprensión muchas veces. Y que por la fe las aceptamos. Pero más allá de eso es por la obra del Espíritu en nuestros corazones, quien la hace entendible a nosotros, quien la hace creíble a nuestros corazones. Mire, en la medida que leemos la Escritura, en la medida en que meditamos en ella, en la medida en que oramos con base a las verdades que están depositadas dentro de ella, el Espíritu que está en nosotros
nos da convencimiento y claridad de esas verdades. Porque de no ser así, ni aún nosotros pudiésemos comprender esa palabra y tener convicción de esas verdades allí expuestas. Y el ejemplo que clarifica esto que estoy diciendo y afirma este pensamiento es lo que Pablo le enseña a los corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mira lo que dice Pablo. Pablo dice, pero el hombre natural, es decir, el hombre que vive en el pecado y para el pecado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son una ¿qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, dice Pablo, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Y por causa de tener la mente de Cristo, entonces gracias a la obra iluminadora del Espíritu Santo en nosotros, es que nosotros podemos comprender, aceptar las verdades e instrucciones bíblicas, las cuales nos permiten caminar y andar libremente dentro de la vida cristiana. Pero es la obra del Espíritu en nosotros. Ahora, esa guía que Él nos brinda a través del entendimiento de su palabra es continua, no es esporádica. Y para nosotros poder comprender y ahondar dentro de ella, tenemos que leerla. Y debemos tener la intencionalidad de leerla. Puedes decirle al que está a su lado, leer la Biblia es un asunto de intencionalidad. Hay que tener la intención de leerla. Y entre más la lees, tu entendimiento es iluminado. Y te darás cuenta que habrás pasado muchas veces por un mismo pasaje, pero en la medida que más lees acerca de ese pasaje y ahondas en esas verdades, y el Espíritu ilumina esa palabra en tu vida, mayor entendimiento tienes acerca de ella. Se vuelve un deleite, se vuelve una pasión. Cada vez descubres algo nuevo. ¿Cuántas veces he leído la historia de Sansón en mi vida cristiana? Cientos de veces. ¿Cuántas veces he pasado por el libro de Jueces? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces he leído y he predicado? Muchas veces mensajes biográficos. Pero la semana anterior, leyendo nuevamente pasando por el libro de los Jueces nuevamente y analizando un poco, me pude dar cuenta y dije, gracias Señor. Y pensé, dije, ¿sabe? Predicar acerca de Sansón me serviría para predicar un mensaje acerca de los padres que educan a los hijos bajo la ley del menor esfuerzo. Y empecé a mirar todas las características de Sansón y la forma en que responde y cómo habla. Y me pude empezar a dar cuenta que era el típico comportamiento de un joven que fue educado en la ley del menor esfuerzo. ¿Y cuántas veces lo he leído? Y de seguro creo que el próximo año vuelvo y lo leo y vuelvo y paso por allí. Y algo nuevo es de descubrir cada día para mi vida. Y por eso quiero invitarle y animarle para que la pueda leer. El Espíritu Santo le iluminará la palabra. Cuando alguien lee la Biblia tan solamente desde la perspectiva escéptica, literaria, tan solamente, pues lee, pero no comprende. No se le ha sido revelada, no se le ha sido iluminada. La iluminación de la palabra a través de la cual nos guía el Espíritu Santo no es esporádica tampoco sino constante. Sino que a veces las personas creen que es esporádica porque en momentos y en situaciones adversas toman la palabra para leerla. Y cuando la leen, Dios en su misericordia se revela a sus vidas y ellos interpretan que eso que está ahí escrito es la palabra que Dios le está dando a su vida, le está direccionando, le está dando un consejo porque se le ha sido iluminada.
Entonces la persona dice, Dios me ha hablado a través de su palabra. Claro, ya entendí lo que me está pasando, lo que está ocurriendo. Y la cierra. Y no la vuelve a leer. Sino cuando vuelve a vivir otra situación similar. Y vuelve y Dios en su misericordia nuevamente le habla. Entonces la persona construye a partir de esa experiencia una forma de pensamiento. Y es Dios habla, Dios direcciona y Dios dirige de manera esporádica. Y no es así. Dios lo hace de manera constante y permanente. Pero eso está ligado al conocimiento de esa escritura. A mi intencionalidad de leer esa palabra. Amén. Ahora, es importante aclarar que el Espíritu es el agente y que somos nosotros quienes nos dejamos llevar y conducir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace a través del gobierno de la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, viviendo como la palabra de Dios dice que debemos vivir. Ahora, pero el Espíritu Santo guía a quienes son sus hijos también por medio de la santificación. No solamente a través de la iluminación, sino también a través de la santificación. Es decir, Dios no solamente alumbra nuestra mente para entender la escritura, sino que también nos provee la asistencia necesaria para cumplirla, para obedecerla. Pues si no fuese así, entonces tan solamente seríamos lectores o oidores olvidadizos de la palabra de Dios. Lo que nos capacita para obedecer la palabra de Dios es la presencia de su Espíritu en nosotros. Toda persona que acepta el sacrificio de Cristo como medio para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, ha comprendido que ningún ser humano en su condición natural puede cumplir los estándares divinos. Nadie en sus capacidades naturales puede ganarse la salvación. Es por eso entonces que esa persona acepta el sacrificio del Señor Jesucristo para alcanzar la redención eterna, el perdón de sus pecados, la salvación de su alma. Pero no solamente comprende eso, sino que también comprende que en sus fuerzas no puede agradar a Dios, que Él tiene una naturaleza caída que está inclinada al pecado, que hay una naturaleza en Él que siempre está inclinada al pecado. Entonces se da cuenta de que necesita de uno mayor que Él, de alguien que le pueda ayudar, y ese es el Espíritu Santo. Por tanto, esa persona se rinde a Él, a su ayuda, a su guía, a su dirección. Y es el Espíritu Santo deseo allí y empieza a generar ese impulso en nosotros, ese deseo, ese anhelo por acercarnos más a Dios y a su palabra y alejarnos cada vez más del pecado. Y es allí donde Dios se agrada, no por lo que la persona haya logrado, sino por lo que Él le ha permitido alcanzar en su vida y a través de su vida. Y es en esa actitud de obediencia del creyente que el Señor se alegra. Se alegra el Señor en su corazón. Y Pablo dice, cuando usted es guiado por el Espíritu, es decir, cuando usted es direccionado a apartarse de todo aquello que incita sus sentidos al pecado para amar a Dios, para acercarse a Dios, lo que Pablo está diciendo es inequívocamente usted es un hijo del corazón del solo eso lo puede producir Dios Espíritu Santo en el corazón del ser humano. Así que independiente de lo que diga el mundo, independiente de lo que diga el diablo, independiente de lo que diga la gente que te rodea, independiente de cómo se sienta o cómo usted piense, usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Puede alabar al Señor. Puede decirle al que está a su lado, si eres guiado por el Espíritu, eres un hijo de Dios. Pablo no habla de personas perfectas. Yo no estoy hablando de personas perfectas. Yo estoy hablando de personas que experimentan un impulso, una convicción, un deseo en su interior de acercarse a Dios y de alejarse de todo aquello
que destruye sus vidas y que ofende el carácter santo de Dios. Así que cada vez que usted experimente alguna situación, venga a la presencia de Dios. No huya de Dios, sino que al contrario, venga a Él. Usted es tan hijo de Dios como el que está a su lado. Voy a decirlo aún mucho más allá. Tú eres tan hijo de Dios como lo es el Señor Jesucristo. La segunda evidencia de que una persona es un hijo de Dios es la libertad y el acceso a Dios por su espíritu. Por favor, mira lo que dice el texto. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Una evidencia interna de que somos hijos de Dios es la libertad que el Espíritu Santo produce en nosotros. Él nos ha libertado de la esclavitud del pecado, la cual nos conducía a vivir en temor. Pues Pablo deja aquí al descubierto una gran verdad que también el escritor a la carta a los Hebreos deja claridad y deja al descubierto. ¿Cuál? La esclavitud al pecado conduce a una vida de temor e incertidumbres. Por favor, vaya a Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. Hebreos capítulo 2, 14 al 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Escuche, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que, independiente de los argumentos, la astucia con que un pecador trate de ocultar su temor, escuche esto, su temor es real. Y es real porque está bajo el juicio de Dios. La Biblia enseña que el pecador huye sin ser perseguido. Hay una ley moral en el corazón del hombre, la ley moral de Dios. Y todo hombre, más allá de lo que quiera decir, más allá de lo que quiera gritar y de los argumentos que quiera tener, hay una ley moral en su interior que le dice qué está bien y qué no está bien. Y él sabe que hay muchas cosas en su vida que las está haciendo de manera incorrecta. Pero el hombre, como no sabe en su naturaleza caída cómo resolver ese problema, entonces va a tratar de justificarlo. Como pastor, si algo he descubierto, es el temor que las personas no creyentes tienen y el pecador en general acerca de la muerte y de la eternidad. Pero eso es algo que la Escritura deja. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, por cuanto está bajo el juicio de Dios. Pues Juan en su primera carta de Juan, en el capítulo 4, hacia el versículo 8, Juan dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, dice Juan, en sí, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En la Nueva Traducción Viviente dice, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Porque el perfecto amor de Dios en nuestras vidas echa fuera todo temor. No olvide esto, por favor. La esclavitud del pecado trae esclavitud al temor. Y una de las obras de gracia del Espíritu Santo consiste en libertarnos de ambas esclavitudes, de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del temor que produce ese pecado. Un pastor en un velorio o en un entierro es como, con todo respeto,
es como un médico en una reunión. Cuando alguien se da cuenta, los médicos o los que estudian medicina se ríen. Y saben que es cierto. Cuando alguien se da cuenta que está al lado de un médico, le salen todos los dolores sabidos y las preguntas. Ay, venga usted, es doctor, ¿cierto? Qué pena, una pregunta. Es que tengo un dolor ahí. ¿Qué cree usted que puede ser? ¿Alguien ha visto eso? ¿Vas a ver? Claro. Diga usted, soy doctor. Y la consulta inmediatamente se genera. Bueno, en un velorio, yo dirá, pero qué comparación. En un velorio o en un entierro, diga usted que es pastor y verá lo que ocurre. Venga, pastor, disculpe, usted que sabe más de eso que uno. ¿A dónde se va la gente después de que muere? ¿Qué pasa después de la existencia física? Otra más allá, pastor, cierto que se salvó. Como si uno fuese Dios. Y como que cierto es, afírmelo, necesito creerlo porque ni yo me lo creo. No, eso es lo que hay detrás de esa expresión. Cierto que se fue, es decir, tiene que, porque ni yo lo creo, entonces necesito afirmármelo, necesito que, porque no estoy convencido que realmente se fue para el cielo. Eso ocurre por causa de la incertidumbre en que vive una persona que vive en el pecado y que vive para el pecado totalmente alejada de Dios. No así con aquellos que son llamados hijos de Dios. Si usted mira muchas veces las celebraciones fúnebres de los cristianos, la gente está hablando, tomando café. Las personas más allegadas al difunto, algunos con lágrimas, pero los ve tranquilos. Es más, usted ve adorando al Señor, alabando, la gente contenta. Se dicen cosas como el hermano se nos adelantó, está en la gloria del Señor. Qué bueno. Y con una tranquilidad. ¿Por qué? Bueno, porque saben para dónde se fueron, para dónde iba. Pero más allá, lo que alegra mi corazón, lo que siempre me lleva a irrumpir cada que pienso en eso, en júbilo, en exaltación, no es tanto el lugar a donde voy a llegar, sino quién me va a recibir en ese momento cuando llegue a ese lugar. Y es mi Señor, nuestro Padre Celestial. Y eso es maravilloso. Vivimos para ese momento. ¿No lo ha pensado de esa manera? ¿Por qué vivimos lo que vivimos? ¿Por qué nos negamos a tantas cosas muchas veces? ¿Por qué cargamos la cruz y seguimos al Señor? ¿Por qué deseamos cada día estar más cerca del Señor, amarlo más, tener una vida de mayor rectitud, transparencia? Dígame, ¿para qué? Para que cuando salgamos de esta tierra nos hagan una placa al hombre más recto y pulcro de la tierra. No. Porque es que hemos desarrollado un espíritu filantrópico. No. ¿Sabe por qué hacemos todo eso? ¿Sabe por qué un domingo en la mañana usted está aquí sentado con este sol y no está en Pance? Para las personas que nos ven a través de la web, un parque turístico, Río Natural, con paseo de olla. ¿Sabe qué lo hace estar aquí? ¿Sabe qué lo hace levantarse un domingo? Los que vienen al primer servicio de este lugar, los hace madrugar un domingo. ¿Sabe qué es lo que a estos muchachos los hace llegar a las 6:30 de la mañana aquí a conectarse en el último ensayo, a orar, a madrugar un domingo cuando toda la semana han madrugado? No es un pastor, no es una persona, no es ni siquiera decir un salario porque no lo hay. ¿Qué es? Dios. Y todo lo que vivimos y todo lo que hacemos es para Dios. Y todo lo que vivimos es exactamente para ese momento. El momento en el cual nos podamos encontrar con nuestro Redentor de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor?
Por eso el final de la existencia humana debería ser para el creyente el momento de mayor alegría. Eso lo he visto en dos personas. Una lo leímos con mi esposa, el doctor Martin Lee Jones, cuando fueron a orar en su tiempo final. Él pidió algo y era que no lo detuvieran de encontrarse con la gloria del Señor. Y la segunda persona, lo tengo que decir porque es la persona que yo conocí, fue mi señora madre, la abuela, como todos la conocían. La gente llegaba a consolarle y salían siendo ellos consolados. La gente llegaba a orar por ella y ella era la que terminaba orando por todos. Una vez le dije: mamá, todas las personas invitan a un pastor cuando están enfermas a que oren para que se sanen. Y todos los amigos pastores que llegan aquí para orar por ti, tú lo que les dices es que: pastor, por favor, ore para que el Señor se acuerde de mí más rápido. Y mientras que todos se quieren quedar, tú te quieres ir. ¿Te pasa algo? ¿No tienes razón para estar aquí? Mirándome a los ojos me dijo: ay, mi hijo, yo no he estudiado como usted, ni como la pastora. Pero mirándome a los ojos me dijo: entonces explíqueme, dígame, ¿cuál es la razón de vivir todo lo que vivimos en el Señor? Si no es precisamente para este momento, para encontrarme con Él. Mamá no ostentaba ningún título universitario ni teológico, pero ella tenía una fe profunda y sencilla en el Señor. Ella tenía claro por el Espíritu que ella era una hija de Dios y que al terminar su existencia física había un reino que la aguardaba, y era el reino que su Señor le había prometido a sus hijos. Era el lugar que de antemano Él se fue a preparar para sus hijos, para aquellos que habían creído en Él y en lo que Él había hecho por ellos. Por eso ella decía: no me detengan, al contrario, me quiero ir para encontrarme con mi Señor. Todo lo que he vivido, lo he vivido para Él, por Él, y es para este momento. Desde ese día yo no volví a llorar. Desde ese día. Y recuerdo que me dijo: y si está predicando, no venga. Si está viajando, no se devuelva de donde esté. Yo le decía: mamá, pero ¿cómo se...? No. Yo sé para dónde voy. Sé quién me espera. Pero mucha de esa gente que te está escuchando todavía no sabe ni para dónde va, ni quién los espera. Así que ellos necesitan más de ti de lo que yo necesito. Yo voy para el cielo con mi Señor, pero ellos, su salvación todavía está en vilo. Así que predícales, háblales, y cuando regreses me visitas, si quieres. Pero ya sabes dónde estoy. Ahí está el cuerpo, ahí yo no estoy. Yo estoy en el reino del Señor. Wow. Qué cosmovisión de la eternidad. Pero toda esa fe tan profunda radicaba en un solo hecho: ¿cuál? Que ella estaba convencida de que era una hija de Dios. Por eso Satanás no está interesado en que tú estés convencido que eres un hijo de Dios. Porque mientras que él te haga dudar y creer cualquier otra cosa, entonces podrás vivir de cualquier manera. Pero cuando uno está convencido de que es un hijo de Dios, uno sabe que Dios cuidará de nosotros y viviremos como esos hijos que bien somos. ¿Cuántos alaban al Señor? En este punto, Pablo, rápidamente en este punto, Pablo en su carta no hace énfasis en el proceso como tal de adopción, algo que conocía muy bien los romanos, sino que el énfasis está en que ellos sepan y conozcan y estén seguros que por la presencia del Espíritu Santo
de Dios en ellos, sin duda alguna, ellos han sido adoptados verdadera y permanentemente como hijos de Dios. Por eso es que Pablo utiliza aquí el espíritu de adopción como nombre para el Espíritu Santo. Ahora, la adopción dentro del contexto, dentro de este contexto, es un término que está cargado de amor, de gracia, de compasión, de una relación íntima. En la Biblia existen varios ejemplos de adopción. Por ejemplo, Moisés fue adoptado por la hija de Faraón. Éxodo capítulo 2, versículo 6. Pero la motivación de la adopción fue la lástima y la simpatía. Pues la Biblia dice en la Reina Valera, sintiendo compasión. Y en la Nueva Traducción Viviente el texto dice, y sintiendo lástima. Es decir, por lástima y por compasión lo adoptó. Ahora, hay otra adopción también y otro ejemplo de adopción en la Biblia, y es el de Esther. Fue adoptada por su familiar, por su primo cercano, Mardoqueo. Y Mardoqueo la amaba como un padre ama a su hija, y ella lo amó, pero la adopción se da por causa de la responsabilidad familiar que él tiene para con ella. Sin embargo, en la Biblia también hay otra figura, la cual es una figura de la adopción divina, por la cual Dios en su amor y gracia busca a personas indignas por su propia iniciativa y los convierte en hijos suyos, única y exclusivamente sobre la base de la confianza de ellos en su verdadero Hijo Jesucristo. Y esa adopción que ilustra la adopción divina es la que David hace con Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, Jonatán hijo de Saúl. Es decir, Mefiboset era nieto de Saúl. Su nombre significa cosa vergonzosa. Ahora escuche esto, recordemos el marco histórico. Saúl persigue a David y busca e intenta matarlo en repetidas ocasiones. Fue su perseguidor. Ahora bien, Mefiboset fue dejado caer por la niñera, la persona que le cuidaba, y quedó con una discapacidad. Mefiboset es un hombre discapacitado que vive en Lodebar, literalmente el lugar sin pastos, un lugar abandonado que representaba la tristeza, la desilusión, la frustración, el dolor, la amargura. Y la Biblia dice que David un día preguntó acerca de si existía algún familiar de la línea de Saúl, y le dicen sí, hay uno que se llama Mefiboset. Y David lo invita y lo trae y sirve la mesa y lo hace sentar a la mesa. Escuche, a la mesa real, y lo incorpora dentro de la familia, haciéndolo partícipe de la mesa real. Y no solamente eso, sino que también le asigna tierras y le da parte de los recursos que él ahora posee. Ahora escuche esto, David no se beneficiaba en nada con Mefiboset. Mefiboset no podríamos decir que era uno de los valientes o un gran soldado, un gran guerrero, un hombre prestante, sabio, el cual podría ayudar a David o representaría alguna ganancia para David. De ninguna. Así que el acto de adopción de David con Mefiboset es un acto de amor y de gracia que representa o ilustra lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. La adopción divina es un acto de la libre gracia de Dios, mediante la cual una persona que es pecadora es declarada justa por la fe en Jesucristo y recibida o aceptada por Dios, es injertada en su familia divina por la obra del Espíritu, haciéndolo o convirtiendo a ese pecador, escuche, en hermano de Cristo y heredero con él. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¡Wow! La adopción es la adopción es una imagen que solo Pablo utiliza en sus escritos para ilustrar una verdad espiritual. Sin embargo, no quiere decir que esta imagen se repita a través de otras formas o otras imágenes.
el concepto de que somos hijos de Dios está a través de la Escritura. De hecho, cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos, les enseñó a llamar al Padre, Padre nuestro, en la oración. Y no solamente eso, sino que también en el sermón del monte, quienes son humildes son llamados hijos. El título de hijos también se le otorga a los pacificadores, a los caritativos. Y así podríamos seguir enumerando una serie de imágenes que nos comunican y nos afirman acerca de esta verdad. Quienes hemos creído en Cristo y hemos aceptado por la fe el ofrecimiento de perdón y salvación por su sacrificio, la Biblia dice que somos hechos hijos de Dios. Y en quienes mora el Espíritu Santo y les guía, escuche, también son hijos de Dios. Así que a partir de hoy, independientemente, escuche de tus emociones, de lo que el enemigo diga, de tus pensamientos, independiente de lo que otros digan, tú y yo somos hijos del Dios del cielo. Y como hijos herederos, seremos guardados, cuidados. Voy terminando, concluyendo. A causa de que somos sus hijos y su espíritu mora en nuestro corazón, contamos con un privilegio. Y es el privilegio de podernos presentar ahora delante de Dios como nuestro Padre Celestial. Y dice Pablo, y clamar, Abba, Padre. Abba es un término informal en el arameo, el cual tiene una connotación de intimidad, de ternura, de dependencia y ausencia completa de temor o ansiedad. En el equivalente moderno, en el español, para Abba sería papi o papito. Así que lo que Pablo está diciendo es, a causa de que tú eres un hijo de Dios, por causa de las evidencias que ahora puedes encontrar en tu vida, puedes acercarte tan confiadamente que puedes llamar a Dios papi, papito. Y es un elemento de ternura. Hay veces Daniela o José le dice, Dani, papi tal cosa. O José cuando se refiere a mí dice, Dani, papi tal otra. Mami, papi tal otra. No me dice papá a secas, dice papi. Y siempre esa expresión es una expresión que contiene ternura, amor. Habla de una relación íntima. Y por eso podemos acercarnos confiadamente. Cuando mi hijo se acerca, no se acerca diciendo, Señor reverendo papá pastor. Permítaseme usted poder dirigirme con mucho respeto y elegancia. No. Para solicitar encarecidamente que me gastes unas papitas. ¿Sabe cómo llegar? Papi, unas papitas, tengo hambre. ¿Por qué? Porque él ha interiorizado que papi es el responsable de su cuidado. Que papi es su protector. Que papi es su ayudador. Porque cuando tiene un problema, papi, anoche, papi, ayuda, ayuda papi, se le cayó algo. Y yo, no puedo ir, piensa cómo resuelves. No, ayuda, ayuda papi. ¿Y sabe papi qué hace? Ir a su ayuda. Si realmente la necesita, se la doy. Si no la necesita, entonces lo observo y le digo, no,
piensa cómo resuelves. Eso es parte de amarte también, de crecer, de formarte. Y lo que Pablo está diciendo es, ahora ustedes se pueden acercar con tal confianza. Y escuche esto, con esto termino. Porque el gran problema de la mayoría de la cristiandad hoy en día es que no están entendiendo su lugar de hijos. Y no se están acercando a Dios con esa confianza. Y están llenos de miedos y de temores a acercarse a Dios. La gente peca y lo primero que hace es esconderse. Un comportamiento muy adámico. El hombre peca y no vuelve a la iglesia. El hombre peca y no quiere arrodillarse ni orar a Dios. Cuando el único que puede perdonar el pecado, sacarnos del lodo de la desesperación y de esa condición es Dios. Y el único que nos puede ayudar es que nos escondemos. ¿Saben por qué? Porque hacemos una antropopatía. Le asignamos nuestros sentimientos a Dios, los proyectamos sobre Dios. Entonces, como nosotros rechazamos el comportamiento que tenemos, la actitud que estamos teniendo, no aceptamos y reconocemos que lo que hicimos está mal, entonces creemos que así mismo, si nos acercamos a Dios, Dios nos va a rechazar. Dios nos va a decir algo así como: usted se metió, usted verá cómo sale. Cuando el pecado, el único que puede perdonarnos, liberarnos, es Él. Así que Él nunca te va a decir: mira a ver cómo lo resuelves. Pues por eso mismo fue que Él vino y murió por nosotros, porque Él sabía que no podíamos nosotros resolver a sí mismo el problema del pecado y de la condenación. Pero alguien en este lugar tiene que levantarse en esta mañana y confiar nuevamente y volver a Dios, y volver con tranquilidad y con paz, y saber que Dios puede ayudarte, y acercarte y decir: Señor, está bien, yo sé que no he hecho las cosas de la manera correcta. Y que, Señor, muchas veces, aunque tu espíritu estuvo dirigiendo mi vida, no quise atenderlo. Y por eso fallé, Señor, y me dejé engañar por el enemigo y creí a la mentira de Satanás y pequé. Pero la gran verdad es que estoy arrepentido. Señor, necesito salir de esto y no me puedo seguir escondiendo de ti, porque tú eres el único que me puede ayudar. Así que, papi, vengo por tu ayuda. Y ¿sabes qué va a hacer? El Señor te va a ayudar, porque es por esa misma razón que Él murió en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados y salvarnos de la condenación. Concluyo diciéndoles, así como dentro de la ley romana se exigía en el proceso de la adopción un testigo, es el Espíritu Santo ahora el testigo que da ese testimonio fehaciente de que somos sus hijos. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que confirma, lo que le da validez a esa adopción, lo que dice realmente: tú eres mi hijo. Y no quiero que de aquí en adelante vuelva a dudar. Lo que vamos a hacer durante estos próximos 4 o 5 domingos es hablar y ahondar acerca de la identidad cristiana. Y vamos a partir de la base de que somos sus hijos, para llevarlos hasta mostrarles cómo Dios cuida a sus hijos, y cómo aún por encima de todo lo que el mundo está viviendo y toda esa guerra arancelaria que se está dando, la inseguridad que está brotando dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestra nación, cómo Dios en medio de todo eso nos va a guardar y nos va a cuidar. Cómo en medio de la abundancia de la maldad hoy en día, Dios cuidará y protegerá a sus hijos, a su remanente, y cuidará de ellos. ¿Todo por qué? Porque yo hago esto, yo hago lo otro. No, por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. Colóquese sobre sus pies, por favor. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali, y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación, y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.